Estamos en la sexta edición de la Feria Internacional del Libro de Nueva York y vamos a hablar con Yasnaya Aguilar, que es escritora mexicana, es también traductora, es activista por los derechos lingüísticos. ¿Cómo estás, Yasnaya? Hola, bien contenta de, ir a muchas charlas, conocer a mucha gente, muy contenta. Vos trabajás en castellano y en mije, que es Sí, tu lengua madre, sí, es mi lengua materna. y además haces traducciones al inglés, Al al revés, revés, del ajá, inglés al sí, mije. sí, a veces, cuando tiene que ver con, em, sobre todo me interesa mucho traducción de poesía y Ujú. de historias infantiles. ¿Y cómo es moverse en esos universos lingüísticos? Bueno, después de todo, pues el inglés y el español están emparentados, ¿no? Ujú. Son lenguas indoeuropeas y, por ejemplo, el ordenamiento es bastante similar, ¿no? Tiene sujeto, verbo, objeto. Hay un salto cognitivo muy fuerte cuando es amije, porque es una lengua que no tiene, pues, nada filogenéticamente con el castellano y el inglés. Entonces, ahí sí incluso siento que soy una persona distinta. Seguramente hablaste de salto cognitivo. ¿En qué categoría se nota más? En todo, porque sí es una diferencia muy grande. A mí, es decir, yo celebro mucho el multilingüismo y hablar, por ejemplo, inglés, español y francés me parece maravilloso la gente que lo hace, pero la gente que habla una lengua mijesoquiana, Ujú. una lengua otomangue, que es una lengua, por ejemplo, como el zapoteco, que es de una familia de lenguas tonales, y Ujú. hablar español me parece la locura, porque son tres familias lingüísticas que absolutamente no comparten ninguna raíz. Entonces resuelves los caminos para resolver cosas cognitivas, para pensar las cosas son muy distintas desde el ordenamiento de las palabras. En Mije es verbo, sujeto, objeto Ujú. o Así que la sujeto, acción objeto, está verbo. adelante. Sí, o al final. La manera de conjugar, nosotros no marcamos prioritariamente el tiempo, sino el aspecto, es decir, la relación entre la relación que establecen 2 sucesos. Ujú. No, digamos, el tiempo es cuando si pasa antes del acto de habla es pasado, después del acto de habla es futuro, pero no es que no podamos hablar el pasado o el futuro, lo hacemos con otros mecanismos, pero la conjugación verbal no responde a los tiempos, sino a la relación entre sucesos. ¿Y esto tiene que ver con la cosmovisión de un tiempo más circular en vez de lineal? Sí, es un tiempo, vertical, por ejemplo, las Ujú. metáforas del tiempo, es un tiempo vertical y que va, pues sí, cayendo y bajando y subiendo, es otra concepción. Y también, por ejemplo, yo no puedo enunciar mi color favorito ni en español ni en inglés, lo tengo que decir ¿Cuál en es tu mije, color favorito? Sursk. Sush. Lo que pasa es que en lenguas mesoamericanas y en mije, por ejemplo, el verde y el azul, bueno, vemos que el azul tiene muchos tonos, el Ujú. verde también. Bueno, todos los tonos de tanto de lo que llamamos azul y verde, en mije se nombran con una sola palabra. Ujú. Entonces, a mí me gusta todo ese abanico de tonos, es mi color favorito, y en mije es un solo color, por lo tanto, mi color favorito solo lo puedo anunciar en Ay, mi qué lengua. interesante porque es un programa de percepción la lengua, que Exacto. incluso se mete con los sentidos, porque uno diría un color, bueno, sabemos por los daltónicos que no es un dato objetivo, No, pero una vez que uno lo olvida, pasa a ser un dato objetivo de designar pareciera, la realidad, pareciera, claro. sí. Y lo mismo con los verbos para designar el dolor, los verbos incluso para comer. Nosotros tenemos un verbo para comer tortilla o pan, otro, kai, tsu'uts es para comer carne, huksh es para comer vegetales o frutas, paksh para cosas crujientes, es decir, fraccionamos los hechos de la realidad de una manera distinta. Mientras que en inglés-español, claro, hay muchas distinciones, pero no son tan profundas, porque al final son lenguas que vienen del indoeuropeo. Pienso en los desafíos de traducción que debe generarte Sí, esta es doble matriz maravilloso, lingüística. es maravilloso. A mí me gusta mucho traducir y, bueno, en la plática inicial justo hablaba sobre bueno, por las razones ya sabemos históricas y políticas tristes que no voy a hablar aquí, pero nuestras lenguas no tienen ahora un corpus grande. Por ejemplo, yo como traductora no Ujú. puedo consultar un diccionario de antónimos en Mije, o un diccionario de sinónimos, o uno etimológico, ¿no? Pero tengo a muchas personas que le hablamos y entonces si estoy traduciendo sobre árboles, voy a hablar con mi tío que es muy experto en el bosque. Si voy a hablar pues de ciertas cosas, consulto a mi abuela. Entonces toda traducción se vuelve colectiva.
Estuve en la mesa de apertura en la que participaste con Valeria Luiselli, que estuvieron hablando de estas cuestiones lingüísticas, y contaste un poco tu relación problemática con el castellano, porque fue una lengua aprendida a la fuerza e incluso a la fuerza física, digo, con castigos físicos que son impensables, ¿no? A finales del siglo XX, principios del siglo XXI, que siguiera ese tipo de educación. ¿Cómo es hoy tu vínculo con esa lengua? ¿Y cómo fue en su momento? Creo que ahorita, después de mucho tiempo, como que me reconcilio un poco más porque he entendido que no es la lengua, ¿no? Pero me acuerdo que una vez en una feria del libro en Oaxaca había una escritora, si mal no recuerdo, de Nigeria o de Ujú, Etiopía. Y entonces ella hablaba de su libro y ella decía que su lengua materna era una lengua indígena de ahí. Entonces yo le dije, oye, pero ¿tú escribes también en tu lengua? Y ella respondió, y eso me pareció impactante, me dijo, es que el inglés también es mi lengua. Y ahí dije, oh, yo nunca he visto el español como mi lengua. O sea, cuando yo digo mi lengua, estoy ujú, hablando de mi hija, pero es innegable que también es mi lengua, porque siempre había visto el español como contra lo que tengo que luchar en las ujú. escuelas, que está matando mi lengua, ¿sabes? Y después eso me ayudó a pensar y decir, bueno, muchas cosas las hago en español, escribo en español también, sí, muchas cosas las hago en esta lengua, también es mi lengua. Llevo, si bien no es mi lengua materna, la aprendí, o sea, me acuerdo cómo lo aprendí, pero es mi lengua también. Y fue como bastante conciliador, ¿no? Y decir, bueno, es que justo las lenguas no son entes malvados, ¿no? Y lo vemos porque el estatus del español en este país es otro, porque aquí no es la lengua del Estado. Y eso es muy importante. No, acá es la lengua de la resistencia Exacto. Y lingüística. allá Incluso que no. sea una Entonces, feria del libro en español en Nueva York, hay una intervención político-pública ahí, ¿no? exacto. Y ahí me di cuenta que no son las lenguas, sino los procesos políticos, económicos detrás de ellas. Una castellanización forzada en México, ¿no? Con los Sí, pueblos originarios. yo creo que en gran parte de Latinoamérica también. Podemos ver que para 1820 la mayor parte de historiadores y lingüistas reportan que el 70% de la población en México hablaba una lengua indígena. El 70%. El castellano era la lengua de una minoría privilegiada que Ujú, se fue imponiendo. Yo no voy a hacer apología de la colonia, fue terrible, 9 de cada 10 personas nativas murieron, pero es verdad que no tenían tanta obsesión con la imposición de la lengua ujú, y, por ejemplo, en lo que la Real y Pontificia Universidad de México, que es como un poco el antecedente de la actual Universidad Nacional Autónoma de México, podías tomar cátedras en latín, pero también en otomí, en náhuatl o en matlatzinca. ujú. Era posible enfrentar el sistema penal en tus propias lenguas. Eso se acabó con el proyecto liberal del Estado mexicano y bueno, ahora somos el 6.1%, que Ujú. aún así somos millones de hablantes, pero sí hay un efecto muy, muy claro, ¿no? Y el asunto es que no solo era como aprende español, que yo siempre estaré a favor de aprender todas las lenguas que puedas. El cerebro lo permite y eso es maravilloso. El problema era que aprende español y deja de hablar tu lengua. Claro. O sea, y es como es una falsa disyuntiva, pero siempre te lo ponían como una disyuntiva. Si tú aprendes o adquieres mije, vas a pronunciar mal, te vas a confundir. Como De si no hecho, se pudieran sumar, si no se pudiera exacto. ser bilingüe, trilingüe, cuatrilingüe. Todavía una amiga nos cuenta cómo la pediatra de su nena le dijo, no le enseñes mije porque se está confundiendo y le está haciendo daño. Eso es todavía muy común. Y bueno, ahí Y además seguimos cómo en eso. opera la violencia simbólica de esa hegemonía lingüística que es absolutamente forzada, Exactamente. porque podría ser el MIGE la lengua oficial. Digo, Claro, si la relación de fuerzas políticas hubiera sido otra. exactamente. De hecho, hubo una discusión por ahí sobre que podría ser el náhuatl, que era la lengua franca de la Ujú, época colonial. Hubiera tenido más sentido. Tenía más hablantes que el claro, castellano. sin duda. ¿Y vos haces traducciones del inglés al MIGE y del MIGE al inglés? Al inglés no. Generalmente siempre en la traducción te recomiendan que hagas traducciones a tu lengua materna, Ujú, porque en la lengua de llegada necesitas tener un poco más de pericia, ¿no? ujú. Bueno, mucho más de hecho se recomienda. Entonces, ojalá un día pudiera hacer lo contrario,
no me atrevo. Pero además, no solo eso, sino que me interesa, Ujú, sobre todo, yo digo, si nosotros como niños mijes, niñas mijes, aprendemos sobre la historia de Europa, o de Francia, porque bueno, siempre te ponen esa información, la aprendes en español y pues la lengua francesa es el francés, ujú. pues qué más da aprenderla en Mije. Es decir, el Mije como un instrumento para aprender el mundo. Entonces yo quiero saber de la historia de Japón y que me cuenten dónde está Japón y qué pasa con eso, que nos ayuda la interculturalidad en Mije. Total. Entonces, yo creo que podemos utilizarla como la lengua para aprender del mundo, ¿no? Bueno, te escuché también decir que vos habías aprendido latín, en parte por la influencia de la Iglesia Católica y de los cantos Ujú. religiosos, pero que tu abuelo te enseñaba en mije latín. Sí, él hablaba mucho de como, bueno, ya se tomaba sus mezcalitos y entonces hablaba Algo muy mucho, bueno para aprender a hablar bien y claro, soltar la lengua en así, cualquier otro idioma, ¿no? así es. Un mezcalito. Y entonces empezaba a recitar en latín, a decirnos de rosa, 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 y entonces estábamos ahí con las declinaciones. Y todavía hoy decía, ¿no? Que para los entierros se canta en latín el miserere. Ujú, Y mucha gente no sabe exactamente qué es latín, pero o sí, pero no queda muy, no sé, no es algo tan relevante, pero se canta constantemente, ¿no? De hecho, yo de muy niña pensaba que también era español, se parecen bastante. Entonces, esa es la razón por la que yo prefiero traducir a Mije que al revés. ujú, Quiero expandirlas siempre que traduces a una lengua, o sea, el inglés es tan, bueno, tiene tanto el lugar sociopolítico que tiene, porque esa es la lengua a la que más se traduce. ujú, Entonces, una parte de fortalecer es traducir a mi lengua, este, justamente traduje un libro que se llama Mi mamá me canta para infancias, es muy lindo, del inglés al mije. Y fue interesante hacer eso otro. Tenemos un conocido que sabe japonés, entonces estamos ujú, viendo si podría traducir de japonés a mije. Entonces, como explorar, y además la teoría literaria ganaría mucho. Una gran parte de la teoría literaria está hecho sobre la traducción entre lenguas que son de la misma familia, ujú, muy, pues tienen hegemónicas y pues al final son lenguas indoeuropeas. Pero ¿qué ujú. pasa? ¿Cuánto enriquecería la teoría de la traducción si incorporáramos muchos más ejercicios? Y luego, por ejemplo, sucede mucho que en las instituciones que te enseñan interpretación y traducción, como que las lenguas hegemónicas va aparte y no nos hace mucho caso a quienes estamos en lenguas indígenas, como si, no sé. Y creo que enriquecería a todo el mundo ese establecimiento de conversaciones, ¿no? Sí, sobre todo pensando en que tienen quizás categorías para ver el mundo que culturalmente resultan fundamentales, digo, como la categoría de tiempo de la que hablábamos recién, Totalmente, ¿no? tiempo, espacio, Género, seguramente. sí, aparte, por ejemplo, hablar de sistemas de gobierno distintos, sistemas de gobierno, de entender la salud del cuerpo. Cuando tú haces interpretación para sistemas de salud en Ujú, hospitales, uy, o sea, es un reto bien interesante. Y, por ejemplo, a mí me ha dado muchas satisfacciones porque yo traduje una antología de literatura mexicana, ujú, del español al mije. Fue todo un reto, pero teníamos como muestras maravillosas, ¿no? Tenías El Principio de Pedro Páramo, por ejemplo, Alfonso Reyes, Rosario Castellanos, y bueno, fue una tradición colectiva, parichayotes, como decimos en México. Pero me impresionó que mucha gente había leído por primera vez a Nelly Campobello o El inicio de Pedro Páramo en Mije. en Mije. Ah, qué bueno. Entonces me decía: "Me encantó este cuento, pero no lo he leído", o sea, lo leí en tu traducción, y yo: "Guau". Claro, es llevar la literatura del mundo Sí, a una lengua nueva, o así sea, que es. existe desde siempre, pero que quizás no fue Claro, considerada y para eso. claro que aquí hay que cerrar, o sea, tenemos que, dado que no se nos ha permitido, alfabetizarnos en nuestra lengua, o sea, yo nunca voy a saber, y lo lamento mucho, qué es entrar por primera vez al mundo de las letras en mi propia lengua, Ujú, porque solo te alfabetizas una vez en la vida. Después aprendes a leer y escribir en otras. Pero esta idea de que esos dibujos, porque son dibujos, se relacionan con unidades lingüísticas, sucede una vez esa equiparación cognitiva, y nunca voy a saber cómo es en mi propia lengua. y no, tu cerebro ya imprimió así. Ya, pues sí. Y bueno,
Entonces, como eso no pasa, entonces cada vez que hacemos un libro, por fortuna en el colectivo en el que estoy ahora ya tenemos una imprenta y una editorial, Ujú. que creo ahora que hay que tener los medios de producción. Sí, claro, hay que tener los medios de producción. Pues cerrar el ciclo, o sea, escribimos o traducimos, se hace el diseño editorial, se imprime, pero luego no basta con que yo te ponga un libro. Si tú no sabes leer y escribir, nadie te ha entrenado para eso en Mije, aunque lo Ujú. hables. Entonces hacemos los talleres donde aprendes a hacerlo y al final te llevas tu libro. Perfecto. Entonces, irse, o sea, crear lectores literalmente casi que, bueno, no literalmente, no, pero crear lectores desde enseñarles a leer y escribir. Ujú. Entonces, la promoción de la lectura para nosotros no solo es como que ándale, lee, sino te enseño, mira, este es el abecedario mío. Bienvenido a tu lengua. Sí. Claro. ¿Dónde tenés la editorial? La tenemos en este colectivo, Ujú, en mi comunidad ahora, pero da servicios o pretende dar servicios editoriales a toda la región Mije. ujú. Te escuché contar una anécdota sobre una edición que hizo el Estado mexicano en un supuesto bilingüismo con No el debí castellano. revelar mi secreto. Revelaste tu secreto y yo fui atenta a ese secreto, en donde les hice una gran burla al sistema. Te contrataron para hacer una traducción y como sabes que no le tienen respeto a tu lengua madre, dijiste yo voy a traducir cualquier cosa. Contanos un poquito de la experiencia. Sí, o sea, hay una, en yo adoro los libros bilingües o trilingües, o sea, tengo por ahí un libro de Paul Celan, de su poesía completa en versión bilingüe, no sé alemán, pero puedes ver ciertas cosas, comparar y tal. Y generalmente esas ediciones son más caras, ¿no? Ujú, Pero en nuestro caso, cuando se hace bilingüe en espejo, muchas veces sucede que queda solo como un fetiche, tal vez, o sea, ujú, no, y eso se ve desde el cuidado de la edición. O sea, a veces no se hace un cuidado editorial. Entonces, cuando publican en lenguas indígenas, sobre todo las instituciones públicas, no tienen la delicadeza de buscar un corrector de estilo, un experto en la escritura, no sé, o sea, los procesos básicos, incluso hasta cómo separas las palabras. ujú, En español se separa por sílabas, ¿cierto? Termina la línea, y si la palabra zapato quedó en sa, le pones un guión y sigues con pato. ujú. Eso no es así porque las estructuras silábicas son distintas. En Mije, por ejemplo, hacemos la distinción morfémica y no silábica. Todas estas cosas requieren un cuidado editorial y todavía en algo más básico, la tipografía. Ujú. Times New Roman, Arial, la que quieras, está hecha para cierto tipo de lenguas. Entonces, ¿qué pasa cuando Se yo llama Times necesito? New Roman. Exactamente, El peso de una historia exacto. se cae en su denominación. Ajá. Y entonces nosotros necesitamos en muchos casos otro tipo de grafías que no están ni en el Unicode y necesitamos a veces también porque sabemos que cuando tú diseñas una tipografía, bueno, yo me enteré de eso y es fascinante, que si tiene patines, que si no, cómo responde a la combinación de letras que puede tener ciertas lenguas. Ujú. Entonces, como en mi caso, yo necesito combinar, por ejemplo, bueno, en unas variantes de Mije, diéresis con una Y, una de las bolitas de la diéresis se iba a una arriba de la Y. Y no se Entonces, notaba, no se claro. diferenciaba, claro. O yo necesito usar muchos saltillos y esos saltillos, como lo que tengo es el apóstrofe, separan la palabra y parecían dos cuando es una. Entonces, desde ahí nosotros, en el caso Mije, por fortuna y de algunas lenguas indígenas, hemos contactado con diseñadores tipográficos, Manuel López, que nos está haciendo el gran favor de crearnos una tipografía. Ay, qué importante. Ajá, y es un trabajal porque hay que hacer la bold, o sea, Toda la las familia, negritas y las mayúsculas, las pero eso es itálicas. a editar con cuidado. Ujú, Como eso no se hace, a veces yo siento que me piden el asunto del tokenismo, y aparte siempre tienes la sospecha perpetua de que tal vez te invitaron por ser la cuota. Yo ya aprendí a sobrevivir un poco con eso y decir, bueno, si lo soy, pues haré mi activismo donde se me deje ujú. y nunca sabes si te están invitando porque realmente les interesa lo que haces o porque eres la cuota indígena del evento. Por esa corrección política que hay que Exacto. guardar las formas, claro. Sí, yo Pero por alguna editarte vez, es espantoso. sí, Sí. por alguna vez recuerdo que escribí un texto que se llama así de qué se siente ser la cuota indígena, problematizando un poco. Y entonces a veces hago como digo, me niego si no hay un interés claro, entonces voy a hacer un falso bilingüe. Con tal, ni te enteras, o sea, Claro. no te enteras.
no hay. Entonces, lo que hago no es que traduzco cualquier cosa, sino creo otro texto. Entonces, cuando me dan el bilingüe, pues la gente leerá en español lo que quiera. En realidad son 2 libros, y la versión en Mije la utilizo para mis talleres, para Ay, qué maravilloso. las otras cosas, y trato de cuidar lo mejor posible. Entonces, pocas veces, bajo ciertas circunstancias muy peculiares, me autotraduzco, porque también pienso que en español o en lenguas Ujú, hegemónicas, pues sucede que, no sé, tú publicas un libro, es un éxito. Entonces ya después se traduce y hay gente experta en hacerlo. ujú. Yo digo, cuando lo que escriba yo en Mije sea un éxito en la región Mije, alguien me traducirá. Y ahora, por ejemplo, Diana Domínguez, una excelente poeta mije, me ha dado la confianza de que yo le traduzco al español. Ay, qué Ella bueno. escribe en mije y yo lo traduzco. Y creo que así debemos también profesionalizarnos como traductores y como intérpretes. También hago interpretación en sistema judicial Ujú. en varias ocasiones, que es otro tema, la interpretación. La traducción me es gozosa, generalmente es algo que yo escojo, o es poesía, o es tal. Pero la interpretación casi siempre la hago en contextos de defensa de derechos lingüísticos. Y hablabas de la profesionalización, pero también vos querés convertirte en maestra de la lengua, Mije, que es otra cosa, ¿no? Sí, de hecho ya lo soy. Mm, O sea, una de las cosas que más hago es dar talleres de escritura en mije, o sea, desde el ujú, principio, pero también he impartido como seminarios de cómo la didáctica de cómo enseñar. Bueno, es que enseñar lengua es una cosa gigante. O sea, ¿qué se enseña? ujú, Enseñar mije a personas que no lo hablan, porque la perdieron por diferentes ujú, circunstancias, es enseñar mije como segunda lengua. Y la metodología que vas a usar para ese caso es muy distinta a cuando a alguien que ya habla mije le enseñas a leer y escribir. claro. O cuando hablas la historia de la lengua mije. Incluso hemos dado talleres sobre epigrafía mije, o sea, cómo se escribía hace 2000 años, ¿no? Y la historia de la escritura, que a mí me apasionan los sistemas de escritura del mundo. Me encanta el sistema de escritura maya, cómo se escribe el cherokee, la historia de los kanjis, de los silabarios japoneses, la materialidad de las letras, me encanta. Te escucharía un siglo. Muchísimas gracias, es un placer conversar contigo. Muchísimas gracias Muchas a ti. gracias.